Y bueno, voy a comenzar a retirar a aquellos que no han cambiado su nombre para poder continuar con el trabajo. Muy bien, ya hemos retirado a aquellos que no han cambiado su nombre y podemos ya arrancar nuestro trabajo. Ahora sí vamos a compartir. Creo que ahora sí. Bueno, esto ya habíamos visto. ¿Me están escuchando bien, no? Supongo que sí. Sí, ingeniero, se escucha. Gracias. Vamos a ir a la parte que habíamos quedado. Si hay alguna pregunta tal vez de lo que habíamos hecho, alguna duda antes de avanzar. Siguen ingresando. Como les decía, vamos a dar siempre 10 minutitos de ingreso para rezagados. Creo que es lo más razonable y además democrático. Después de los 10 minutitos, pues vamos a cerrar la reunión para que ya nadie más pueda ingresar. ¿Ya? Bueno, asumo que no hay preguntas, si hubiera, pero bueno, hasta que cierre la puertita. Vamos a recordar lo que se hizo en la clase anterior. La clase anterior, lo que hemos hecho en primera instancia es clasificar nuestra vía. Aquí está, hemos clasificado nuestra vía. Hemos definido que vamos a utilizar... se siguen ingresando los retrasados. Bueno, les decía que nosotros habíamos clasificado nuestra carretera. Habíamos dicho que iba a ser una D50, pese a que estamos en zona montañosa, íbamos a utilizar la velocidad de 50 por seguridad, y luego en lugares puntuales donde sea necesario íbamos a cambiar la velocidad, ¿verdad? Estamos recordando lo que se hizo la clase pasada. Hemos visto esta tabla de clasificación vial. Bueno, hemos visto también de dónde viene la formulita. Hemos hablado de las velocidades de proyecto. Hemos dicho que nuestra velocidad de proyecto va a ser 50 kilómetros por hora, ¿ya? Pero nuestra velocidad específica, esto es algo que va a cambiar. ¿Qué es la velocidad específica? Es la velocidad con la cual vamos a diseñar elementos puntuales, ¿verdad? Es decir, básicamente las curvas. Aquí estamos diseñando curvas. En la recta no hay nada que diseñar. Entonces, la velocidad específica puede ser mayor o puede ser menor que la velocidad de proyecto. O sea, la velocidad de proyecto es la que me va a dar, hemos dicho, el radio mínimo de una curva. Bueno, en realidad hemos dicho también que puedo bajar de esta velocidad y voy a tener que bajar, ¿verdad? Voy a tener que bajar. En algún caso puntual, en alguna curva, en una curva que no me permita utilizar este radio mínimo. Ustedes me dirán, pero es el radio mínimo. Sí, pero yo le he subido la velocidad a 50. Bueno, si ustedes quisieran trabajar, pueden hacerlo también con una velocidad de 30 y después van a tener que subir la velocidad, ¿no?
tal vez sería más coherente decir una velocidad de 30 y de ahí comenzar a jugar, ¿verdad? A subir más bien el radio, ¿sí? Bueno, como les digo, son diferentes conceptos, ¿sí? Yo prefiero mantener 50. Yo quisiera que toda mi carretera sea segura por lo menos para 50. Ese es mi objetivo, ¿no? Entonces, prefiero decir que mi carretera va a ser segura casi en un 100% para 50 kilómetros por hora, ¿ya? Casi, casi. Hay lugares donde no voy a poder. Bueno, la velocidad de operación hemos dicho que es la velocidad a la cual circulan los autos, generalmente en tramo recto, pero se hace también un estudio de operación en curvas, ¿sí? Hay un programa muy interesante por si acaso pueden entrar a la página de caramba. Mira, estoy con lapsus mentales. Guay, la página mira, me he olvidado qué se llama. Ahorita me voy a acordar, apenas me acuerde les aviso. Entonces, hay un programita para analizar la seguridad de una carretera. Y ese programita es gratuito. Me voy a acordar ahorita el nombre de la página. Ahorita mi cerebro está embotado. Entonces, se puede hacer un estudio de velocidades en curvas. ¿A qué velocidad van a circular los vehículos, no? Pero este programa no me hace este análisis de velocidades, me hace análisis de radios. Entonces, el programa analiza, según el radio de la curva, ¿verdad? ¿Qué zonas son peligrosas? Como vamos a ver a continuación algunos detalles importantes, ¿ya? Bueno, luego hemos entrado a la parte de curva horizontal, hemos sacado estos puntos para definir la curvita, ¿verdad? Hemos calculado nuestro coeficiente de fricción para esto de acá, ¿ya? Bueno, siempre espero preguntas de mis estudiantes, pero usualmente se quedan callados. Y en realidad aquí es donde más hablan, ¿no? En carreteras es donde más preguntan. Yo me sorprendo porque hasta ahora no recibo muchas preguntas. Una de las preguntas sería, ¿cuándo utilizo 80 kilómetros por hora en carretera y cuándo utilizo 80 kilómetros por hora en camino? ¿Cuándo sería esa figura? O sea, ¿qué pasa si en el examen les digo la velocidad de proyecto es 80 kilómetros por hora? ¿Verdad? ¿Cuándo sabríamos qué fórmula debo utilizar? Si la de arriba o la de abajo. Bueno, usualmente no se sabe. O sea, yo digo, voy a diseñar un camino o una carretera. Bueno, si les digo que es carretera, es que lleva asfalto. Automáticamente estaríamos yendo a la fórmula número 2. Si les digo que es un camino, estaríamos en la fórmula número 1, ¿verdad? Porque el camino se asume que es una vía de menor calidad. Bueno, ustedes me dirán, pero usted, ingeniero, ha dicho que este valor FT se calcula para pavimento asfáltico. En ese caso, en ambos casos sería con pavimento asfáltico, ¿no ve? Si la AESTO ha sacado este valor de FT con pavimento asfáltico, tanto camino como carretera sería con pavimento asfáltico. Y sí, es cierto, absolutamente, la AESTO ha definido esto, pero ¿por qué hay esta variación, esta variabilidad? ¿Verdad? Porque la AESTO ha hecho un análisis, ¿verdad?, en función también al peralte y en función a la cantidad de tráfico. Y en definitiva, bueno, queda también abierto para la investigación de mis estudiantes. Anoche hice un curso para que tengan idea cómo es el concepto de las investigaciones, cómo nos ayuda. Anoche hice un pequeño, asistí a una charla del Instituto del Cemento Peruano y sí, me agradó en primera instancia ver que lo que yo enseño de dosificación en tecnología de hormigones en cursos de posgrado es exactamente lo mismo que enseñó el profesor aquí. Pero dijo algo muy interesante, dijo que las fórmulas de la ACI, por ejemplo, se van a sorprender ustedes, como yo me sorprendí anoche, las fórmulas de la ACI para el diseño de su fórmula de dosificación se han creado el año 1918. Pues esas fórmulas tienen ya más de 100 años.
por un lado. Por otro lado, se han hecho 5.000 pruebas, 5.000 cilindros para romper, se han hecho 5.000 dosificaciones, ¿verdad? Y con eso se han hecho todas las curvas y todos los ensayos. Me ha gustado mucho, he aprendido algo más. De igual manera, sería interesante si alguien puede investigar en el curso el origen de estas fórmulas del ASTO, de dónde vienen estas fórmulas, porque efectivamente dice el ASTO que son para asfalto las dos, pero hay una variabilidad. Yo podría indicar de que en la primera pueden haber considerado un tipo de asfalto de menor calidad para tener estas fórmulas, tomando en cuenta el peralte y las velocidades menores. Y en esta de acá han tomado tal vez un asfalto un poco de mejor calidad, tomando en cuenta velocidades mayores, ¿no? No se olviden que son ensayos de conducción y frenado, ¿no? Todo es en escala 1 a 1. Esto lo que he hecho para sacar estas fórmulas es simplemente agarrar un auto, mojar el piso, ¿verdad? Y hacerlo correr y frenar. Entonces salen las fórmulas en función a las velocidades, básicamente, y a los peraltes, ¿no? En curvitas. Entonces habría que analizar en qué año se ha hecho estos análisis o estos estudios y ver cuál es la diferencia. Entonces, en resumen, si la velocidad, en este caso, la única posibilidad de problema y conflicto es cuando el dato sea 80, que es común a ambas. ¿Cómo vamos a definir? En primera instancia, repito, si digo camino, estamos hablando de la situación 1. Si digo carretera, estamos hablando de la situación 2. Básicamente, ese es el concepto, ¿ya? Bueno, ya han pasado más de los 10 minutos, han pasado 15 en realidad. Vamos a admitir al último estudiante y vamos a cerrar la... bueno, han entrado 2 más. Entonces, vamos a bloquear la reunión. Listo, ya está bloqueada la reunión para que no nos sigan molestando. Bueno, entonces, esa es la figura, jóvenes. Primero, aclarar si es camino, si es carretera. Y segundo caso, ver si tiene un peralte elevado. Si el peralte es mayor a 7, estamos hablando de carretera. ¿Ya? De carretera. Bueno, aunque también se pone peralte alto en camino. Sí, sí, yo tengo que ser más claro y aclarar en el examen si va a ser camino o carretera para que no entren mis estudiantes en conflicto. Sí, me estaría desdiciendo a mí mismo. El otro día les dije que en carretera se puede usar peraltes menores porque el radio es muy grande a veces, ¿no? ¿Verdad? Es conveniente hacer esto. Y en caminos a veces se utilizan peraltes mayores, ¿verdad? Para que el agua pueda escurrir rápidamente y el conductor no tenga problemas en las curvas. Entonces, hay variabilidad. Yo tengo que ser claro en la pregunta justamente para que ustedes no entren en este conflicto, ¿ya? Entonces, si es que yo fuera el que cometo el error, pido me hagan recuerdo esta clase y me digan, ingeniero, usted dijo que iba a aclarar si la velocidad del examen era 80, ¿no? En este caso, si es menor de 80, no hay donde perderse, es camino, y si es mayor a 80, tampoco hay donde perderse, es carretera. Bueno, luego hemos hecho estas formulitas muy interesantes. También hemos aclarado el uso de la corrección de peralte. Reitero, para esta corrección de peralte, lo que ustedes tienen que hacer es calcular un radio mínimo para una velocidad de por lo menos 80. Esto cuando el radio sea muy grande, ¿verdad? Cuando hayamos cambiado el radio a un valor mucho mayor. Por ejemplo, en este caso, en el caso del ejemplo, si no me equivoco, el radio mínimo habíamos definido que era 80, si no me equivoco, ¿verdad? El radio mínimo era 80. Y el radio de aplicación habíamos puesto 450, ¿verdad? Entonces, esos dos radios me arrojaban un resultado de corrección con un peralte corregido de 2.7, si no me equivoco, lo que me dictaron el día lunes, ¿verdad? Bueno, en este caso particular hay que hacer una revisión, porque si reduzco el peralte a 2.7%, la carretera sigue siendo segura solo para 50 kilómetros por hora, ¿ya?
Bueno, me van a dictar después estos datos de la progresiva del PC, progresiva del PT, para poder hacer el replanteo topográfico de nuestra carretera, que es lo que vamos a avanzar el día de hoy. Bueno, los radios de curva ideales, ¿verdad? He corregido un poco estas diapositivas. Voy a subir nuevamente el PDF. El presidente me va a molestar y me hace recuerdo hasta que subo porque yo me olvido. Caminos rurales primarios, dice, lo ideal sería que tengamos radios entre 250 y 350. Estos son radios bonitos, son radios que me permiten bonitas velocidades, me permiten buena visibilidad, entre comillas, entre comillas. No se olviden que la visibilidad en curvas también depende de la velocidad, o sea, si es que yo doy una curva a 30 kilómetros por hora, pues no va a haber mayor problema, pero si la doy a 150 kilómetros por hora en un auto de carreras, pues la visibilidad va a ser prácticamente cero, ¿no? Bueno, en zonas montañosas, decíamos, el radio ideal es de 175. Bueno, ¿quién dice esto? Está así en la norma peruana, ¿no? Algunos datos que sacaba acá son de la norma peruana y son cosas interesantes, ¿verdad? Un radio ideal, económico, bonito, de 175 metros. Sería lo ideal, por eso está como radio ideal. En curvas en colectoras, dice 100 metritos sería también lo ideal. En zonas residenciales son 35 metros, por las calles no hay como, bueno, si se puede aumentar, pues lógicamente hay que aumentar. Ahora, si nos dan de dato un peralte, bueno, habría que ver la zona, clima, categoría de vía y en base a eso definir un radio mínimo. Van a ver en muchos libros que parten con un diseño inicial dando como primer dato el peralte. Bueno, yo no diseño así. No me gusta diseñar con entrada peralte. Yo creo que no es lo correcto. Pero es mi criterio personal. Van a encontrar muchos libros y en los libros a veces diseñan con datos de entrada peralte. Bueno, dejo libre el criterio. Cada ingeniero va a tener su propio criterio. Ustedes ya son ingenieros prácticamente, van muy rápido para salir y la diferencia de aquí a un año no es muy grande, ¿no? Entonces el criterio ya tienen que empezar a desarrollar, ¿no? Su propio criterio, ver cómo van a trabajar, cómo van a diseñar. Bueno, ¿cómo se elige el radio de esta curva circular simple? ¿Cómo lo vamos a elegir? Bueno, no hay una regla fija, ¿sí? Los radios deberían ser lo más grandes posibles. Así de claro, no hay una regla fija, ¿no? Pero los radios deberían ser lo más grandes posibles que se adapten a la topografía. Yo diría no solo a la topografía, sino al bolsillo, ¿no? Porque a veces adaptando a la topografía, pues sale un radio pequeño, pero si yo tengo platita para hacer cortes, pues puedo aumentar el radio, como veíamos, ¿no? ¿Hasta cuánto puede aumentar? El semestre pasado vimos, no me acuerdo, ya no me he anotado. La norma boliviana creo que ha puesto ahora como radio máximo, creo que 5.000 metros, no sé cuánto ha puesto, no me acuerdo, honestamente, les mentiría porque el semestre pasado revisamos y entramos a la norma. Ahorita no tenemos mucho tiempo, tal vez otro día, cuando estemos con un poco más de tiempo, podemos revisar la norma y ver qué dice, ¿no? Entonces, 5.000 metros es demasiado grande, ¿no? Se recomienda no proyectar dos curvas horizontales en el mismo sentido cuando entre ellas exista una tangente corta, siendo preferible emplear una sola curva que abarque a las dos. Efectivamente, es lo que se desea. Todo lo que dice la norma sería fantástico poder ejecutar, ¿no? Sería fantástico. Pero no siempre se puede. La topografía que tenemos en nuestro país es bien caprichosa, ¿no? Y no tenemos mucha plata, es la parte triste. Entonces, a veces vamos a tener que hacer curvas consecutivas con tangentes cortas.
no va a quedar otra opción. Cuando se pasa de una zona a otra con diferente velocidad específica, el cambio debe ser gradual. Por ejemplo, no es recomendable una curva cerrada al final de un largo tramo recto. Claro, si yo tengo un tramo largo, recto, el conductor va a poner caja primera, segunda, tercera, cuarta, quinta. Si su auto tuviera sexta, les garantizo que ponen sexta, ¿no ve? Y en este caso estaríamos violando un poco la ley, porque nuestra velocidad máxima ha cambiado recién para el Dakar. No sé si ha sido temporal o permanente, creo que ha sido permanente. Esa ley la ha impulsado Nosiglia de La Paz, el corredor de motos, para el Dakar, porque nuestras rutas en Bolivia tenían una velocidad máxima de creo que 70, 90 kilómetros por hora, entonces pidieron aumentar un poco, por lo menos llegar hasta 100. Entonces no recuerdo, alguien podría tal vez también investigar esto, ¿no? Ver cuánto es nuestra velocidad máxima en carreteras, ¿no? Pero en realidad vemos que los autos, aquí nomás, yendo hasta Clisa, no sé si ahora han reglamentado, pero cuando yo iba a Clisa hace un par de años atrás, hacían carreras los taxis que llegaban, ¿no? Que te llevaban y pasaban de 100 kilómetros por hora, ¿no? Entonces, bastante peligroso. Y ahora he visto varios choques porque han puesto semáforos en esa carretera. Entonces ya ha dejado de ser carretera también. El día que pones semáforo, deja de ser carretera, se convierte en avenida. Entonces está ocurriendo lo mismo en esta doble vía que hay a Valle Alto, ¿verdad? Porque ya tampoco se puede calificar, ya no es carretera porque le han puesto semáforos, ¿no? Perdón, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo recomendable? Bueno, yo tengo una recta muy larga, ¿qué radio voy a utilizar? Resulta que no hay muchas opciones de reducir o de aumentar más bien los radios, ¿no? En el Perú han tomado una determinación muy interesante que a mí me ha sorprendido bastante. Más o menos unos 100 metros a 70 metros antes de llegar al principio de la curva, te ponen un sonorizador. En todos los tramos de curva, te ponen un sonorizador. Este sonorizador, en primer lugar, te despierta, por si estás yendo muy rápido en un tramo recto y te has dormido. ¿Qué son los sonorizadores? Bien, buena pregunta, gracias. Los sonorizadores, vamos a pintar acá. Los sonorizadores, ¿dónde está? Va, aquí es. Pantallita blanca. La carretera viene así y aquí tienes la curva, ¿no ve? Vamos a dibujar solo de un lado, no de ambos lados, pero es de ambos lados en realidad. Es para el que viene de un lado y el que viene del otro lado, ¿no? Pero yo voy a dibujar acá solo en un lado. Entonces, por acá, 70 metros antes del PC, por ejemplo, aquí está, digamos, el PC. Entonces, acá, 70 metros, se ponen los sonorizadores. ¿Qué son los sonorizadores? Voy a poner línea punteada nomás. Son esas tachitas. No es rompemuelle. No es rompemuelle. Son como los ojos de gato. No son rompemuelles, sino el auto pues brincaría, ¿no ves? La gente, bueno, aquí tal vez funcionaría mejor que en el Perú. Son esas tachitas que ponen a veces en las calles para separar carriles como ojos de gato, ¿no ves? Que además brillan y en la noche y ves la línea de noche, ¿no? Te avisa de noche mediante el reflejo de la luz. Y en el día, claro, el auto viene acá y al pasar por estos sonorizadores, el auto siente un golpe en el manubrio, ¿no? Sientes que te vibra el manubrio, ¿no? Sientes una pequeña vibración en el manubrio, ¿ya? Entonces se despierta un poco el conductor o tal vez un poco se acuerda de que está entrando una curva, ¿no? Y frena un poquito. Eso es lo que han hecho en el Perú, poner estos sonorizadores que le avisan al conductor que está entrando por una curva para que pueda frenar un poco. Y está colocada por lo menos a 100 metros, o sea, una cuadrita antes de entrar a la curva, lo que le permite frenar, le da una distancia razonable para que pueda comenzar un poco a frenar y entrar a la curva tal vez con un poquito más de seguridad, ¿ya? Ahora, en Bolivia no tenemos estos sonorizadores por norma. Esto de acá nosotros no colocamos en el país. Las normas bolivianas no consideran esta colocación, pero ustedes son libres
Si ven una curva peligrosa, ¿verdad? Puta, yo creo que sería lo mejor que el ingeniero diga, aquí alguna vez mi ingeniero me enseñó que ponga un sonorizador. Nadie te puede decir que no. Porque hay sonorizadores en muchos lugares. He visto sonorizadores en muchos caminos, pero para avisarte, por ejemplo, que entras a zonas urbanas. Pusieron en primera instancia para no poner rompemuelles, pero ahora han puesto los mega rompemuelles porque la gente no respeta. La gente se pasa a toda velocidad. Entonces, ¿qué es lo que se utiliza en países, bueno, en todos los países, ¿no? Se pone una señal, se pone una señalización avisándole que hay curva y contracurva, por ejemplo, ¿no? Tenemos una pregunta. En la carretera Oro-Cochabamba, perfecto, muchas gracias, Yamil. Creo que sí, he visto sonorizadores en muchos lugares. Habría que ver en qué lugares exactamente están colocados los sonorizadores, cuál ha sido el concepto, ¿no? Pero sí, gracias, sí. Ahora, ustedes pueden colocar, aunque la norma boliviana no indique que efectivamente hay que colocar, ustedes pueden tomar la decisión. En Bolivia la gente no respeta la señalización, eso es lo triste. Y es por eso que en el camino, por ejemplo, Cochabamba a Sucre, se entra a varios pueblitos. Como les he dicho, la gente se va asentando pues al lado de la carretera y va creando pequeños pueblitos que después ya se van convirtiendo en ciudades, ¿no? Entonces, hay una señal que dice, por ejemplo, colegio, ¿no? Hay una señal de dos niñitos ahí caminando, señal de colegio. Ya vamos a ver casi al final de la materia un poco de señalización, si nos alcanza el tiempo. Entonces, dos niños agarrados de la mano, creo que son, no me acuerdo, pero son dos niños. Eso es zona escolar. No te está avisando que hay niños, te está avisando que tienes que frenar, te está avisando que tienes que frenar porque es zona escolar. De igual forma te avisa zona urbana. ¿Qué te está diciendo? No te está avisando que hay casitas, te está avisando de que hay gente, hay animales, hay de todo, ¿verdad? Estás en zona urbana. Entonces tienes que frenar. Entonces, como la gente no hace caso, ¿qué es lo que han hecho? Han construido pues los mega rompemuelles, que si no frenas, pues te vas a sacar la mugre, ¿no? Entonces, ya sabes que en Bolivia, entrando a los pueblos, hay rompemuelles, ¿ya? Bueno, esa sería de las soluciones, tratar de señalizar, tratar de mejorar el radio y bueno, la señalización tenemos que ponerla sí o sí, avisándole al conductor de que hay curva peligrosa, ¿no? Inclusive si es la curva muy peligrosa y no se puede aumentar el radio, pues tratar de poner una señal adicional indicando la velocidad de esa curva, ¿no? Velocidad de la curva, se dice velocidad reducir a 40 kilómetros por hora. Sería buena forma de avisar al conductor. Muy bien. A ver, ya estábamos aquí. Los radios de las curvas consecutivas deben asegurar que no exista una variación muy grande entre las velocidades que puedan alcanzarse entre ellas. Los radios de las curvas vamos a llevar, yo creo que más adelante, el día lunes tal vez, vamos a ver cómo está nuestro avance, tenemos que hacer también un poco de teoría. Vamos a analizar. Sí, adelante. Discúlpeme que lo moleste. ¿Podría un poco explicar o profundizar más con un ejemplo el punto 2, por favor? El punto 2. Se recomienda no proyectar dos curvas horizontales, una tangente corta. Sí, vamos a hacer curvas compuestas, vamos a hacer curvas consecutivas, vamos a hacer curvas reversas, vamos a hacer curvas espirales de transición, vamos a hacer todas las opciones de curva, pero de todas maneras siempre respondo a las preguntas, si no me estaría contradiciendo a mí mismo y me encantan las preguntas. Cuando tienes una tangente así, pucha, es que aquí no dibujo muy bien. A ver, intentaremos, ¿ok? Acá y acá. Entonces aquí tienes el delta 1 y aquí tienes el delta 2, ¿no ve? Entonces te dice que vas a tener dos curvas consecutivas.
Es decir, acá una curvita, por ejemplo, acá, hasta acá. Pucha, disculpa mi mouse, pero voy a dibujar ahorita en mi pizarrita, tal vez un poquito mejor. Esta sería la curva 1, aquí tienes un radio 1, ¿verdad? Esto me ayuda también a responder el último inciso que estamos haciendo. Y aquí tenemos la curva 2. Qué grave, ¿no? Mira, pues mis radios, qué divertido. Ya, este es el radio 2. Entonces, estas son dos curvas consecutivas con un tramo recto en tangente, que es una pregunta bastante común. Yo hago esta pregunta muy seguido en los exámenes. Entonces, aquí tenemos una longitud recta entre dos curvas, ¿no? Eso se presenta muy seguido. Lo ideal, dice, sería evitar esto, ¿no ve? No hacer este tipo de curvas. El inciso 2 lo que dice es, en lugar de hacer, a ver, con otro colorcito, ¿qué color vamos a escoger? Que se vea bonito. A ver, este verde, tal vez se vea, no sé. Dice que en lugar de hacer dos curvas, podríamos unir estos trazos y sacar aquí un delta, que este delta va a ser igual a delta 1 más delta 2. Entonces, en lugar, dice, de hacer dos curvas, dice, lo ideal sería que unamos directamente esto con una sola curva, así, y tengamos un solo radio mucho más grande. ¿Lo ve? Voy a ponerle un radio tele, vamos a poner. Eso es lo que recomienda el punto que me acabas de preguntar, ¿no? Que dice que en lugar de hacer dos curvas consecutivas, hagamos solo una curva grande. Y de esa manera te ahorras el peligro, porque sí es un peligro, de tener dos radios con diferentes velocidades. Para este voy a tener una velocidad específica 1 y para este voy a tener una velocidad específica 2. ¿Ya? Lo que yo siempre les recomiendo cuando hagan este diseño es que las velocidades sean constantes. O sea, tratar de que la velocidad se mantenga constante. ¿Se puede lograr? Sí se puede lograr, porque los deltas son diferentes. Entonces, puedo diseñar para que la velocidad se mantenga constante, pero es cierto, si esta longitud en recta es un poquito mayor, ¿qué va a ocurrir? Cuando el conductor salga de la curva en la recta va a aumentar velocidad, ¿no? Y va a entrar a esta curva, tiene que frenar, ¿no? Entonces, eso es lo que se genera un conflicto un poco de velocidades, pero en la medida de lo posible, dice, si tuviéramos la topografía que me permita, en lugar de hacer dos curvitas, hacemos una sola y hemos solucionado el problema y tenemos una carretera mucho más segura. Y la otra solución, que es el inciso que estoy haciendo ahorita, el penúltimo, creo que es el último, dice que si tenemos que hacer obligatoriamente, no hay forma de evitar, dos curvas consecutivas separadas por un tramo recto, tratemos de que las velocidades específicas 1 y velocidad específica 2 no sean muy diferentes, no sean demasiado diferentes, sean muy parecidas, mejor si son iguales, ¿ya? Esa es la respuesta. Muy amable, ingeniero, muchas gracias. Para eso estamos, para eso estamos. Por eso dice, ¿no? Los radios de las curvas consecutivas deben asegurar que no exista una variación muy grande entre las velocidades que puedan alcanzarse entre ellas, ¿no? Entonces, bueno, y el último dice, solo se usarán radios mínimos cuando su uso sea estrictamente obligatorio según la topografía y las condiciones de operación. Entonces, básicamente lo que queremos, y hemos reiterado varias veces, es que mientras más grande sea el radio, más segura será la curva, ¿ya?
¿Alguna pregunta más hasta aquí antes de que pasemos al siguiente punto, que es el replanteo? Muy bien. El método de replanteo que yo enseño en clases es el replanteo por deflexiones. Este método es demasiado facilito, demasiado facilito. ¿Y por qué lo enseño? En realidad los topógrafos prácticamente ya no lo utilizan. Los topógrafos hacen replanteo por coordenadas, ¿no? Los topógrafos replantean por coordenadas. Entonces, al replantear un topógrafo por coordenadas, teóricamente está haciendo un trabajo bastante bueno. Teóricamente, ¿no? De todas maneras, si yo soy director de obra, bueno, tendría que saber también manejar la estación total, por lo menos básicamente. Pero replantear por coordenadas es un trabajo, a ver, para que tengan idea, yo pongo la coordenada norte. En realidad lo que se hace es introducir a la estación total una planilla. El Civil 3D me da un reporte de eje, me da un reporte de eje de carretera, ¿ya? Es decir, ¿qué es lo que me está dando la estación total? Para que tengamos idea, ¿ya? Si pillo un videíto por ahí, les voy a mostrar, ¿ya? La siguiente clase, cómo se replantea curvas con estación total. Si me hace recuerdo el presidente y tenemos tiempito. Aquí estoy, aquí es. Podemos hacer. Entonces, a ver, ¿qué es lo que nos da la estación total? Para que recordemos topografía. Aquí tenemos nuestros ejes norte y nuestro eje este. Lo que nos da la estación total son puntos, ¿no? La estación total me da un reporte de eje. Entonces me dice aquí, este es el punto 1. El punto de la 0 más 0, 0. Luego me da, voy a dibujar con líneas rectas para que se entienda un poquito, me da el siguiente punto que es este, luego me da el otro punto que es este, bueno, teóricamente son rectas, ¿no? El mouse no me ayuda mucho. Aquí tenemos el otro punto, entonces, ¿qué me está dando de cada punto? Me da norte y este de cada punto, ¿verdad? Me da su coordenada de cada punto, ¿sí? Y cuando entro a la curva, digamos, si esta es la recta, llego a la parte de la curva, que es esta así, igual me da puntos, me da los puntitos con coordenadas norte y este de cada uno de los puntitos si hago el replanteo planimétrico. Lógicamente que me da también la cota y de esa manera yo hago un replanteo tridimensional, ¿verdad? Entonces, con cada uno de esos puntitos. Ahora, lógicamente que yo podría intentar hacerlo, pero tendría que hacer lo que el topógrafo ha hecho, introducir los puntos a la estación total y hacer la revisión. No es complicado, no es complicado. Lo que tenemos que hacer es posicionarnos en un punto, ¿verdad? Y tratar de mirar. Ponemos el prisma acá, ¿verdad? Disparamos con la estación total desde nuestra ubicación, disparamos y en la pantalla de la estación total me avisa con una flechita en la parte horizontal, me avisa con una flechita que yo debo desplazarme a la derecha y me dice a la derecha tiene que ir, si pongo la calibración en centímetros, 1.4 centímetros a la derecha. Y la parte vertical me dice, por ejemplo, que donde está parada la estación, me dice, por ejemplo, que debo subir, ¿no? No me ha salido muy bonito esto. Sí, debo subir, ¿sí? Debo subir. ¿Cuánto debo subir? 0.3 centímetros. O sea, 3 milímetros debo subir. Entonces, de esa manera voy haciendo el replanteo. De esa manera se va haciendo el replanteo punto a punto. El topógrafo va colocando las estaquitas de eje, ¿no ve? Y luego entra, lógicamente, el equipo pesado y comienza a hacer los cortes y nos deja la carretera tal cual tiene que estar, ¿ya? Bueno, pero ¿por qué les enseño a ustedes este método que están viendo acá?
Porque este método es hiper fácil. Solo necesitan tener estacionado un teodolito o un nivel o la misma estación total y no necesitan conocer las coordenadas, no necesitan tener en la estación total los puntos y directamente, siguiendo una línea recta de acá, se estacionan con el equipo en este punto, ¿verdad? Buscan el PC o si quieren se estacionan, ya tienen ubicado el PC, se estacionan directamente en el PC, miran atrás y barren 180 grados, porque en el manual dice, tienen que mirar hacia el PI, y tú, ¿cómo sabes dónde está el PI? No tienes la menor idea dónde está el PI, pero sí han ido viendo los puntos de estaca, aquí están colocadas las estacas de línea recta, ¿no ve? Entonces miramos hacia atrás, que están, bueno, mi dibujo es un asco, ya, discúlpenme, el famoso lapicito, el nieto tenía que traerme para hacer mis dibujos un poco más adecuados, pero hasta ahora no aparece mi mouse lapicito. Pero esto es una línea recta, ¿ok? Entonces, barren estos 180 grados, entonces ponen ahora en 0 grados y están mirando hacia el PI. Están mirando hacia el PI. Han puesto ya en 0 grados su teodolito o su estación total o lo que tengan a mano. Entonces, esto lo pueden calcular en 5 minutos. Ahora las calculadoras, digo, los celulares tienen ya Excel, ya pueden llevar en Excel o directamente en su portátil o como quieran, ustedes pueden hacer a mano. Lo bueno es que eso se puede calcular muy, muy rapidito como van a ver ahorita. Entonces, yo lo que tengo que hacer es medir la cuerda. Esta cuerdita de acá, la voy a llamar cuerda prima. Luego tengo la cuerdita de acá a acá. ¿Qué es cuerda? Es una línea recta que se mide con la wincha. Aquí tengo la otra cuerda que está acá, son líneas rectas. La cuerda acá es otra cuerda, se va a medir con wincha, repito y reitero. Y finalmente llegamos a la última que es la cuerda segunda. ¿Ok? La cuerda segunda. Eso se mide con la wincha, pero para ubicar estos puntitos, el punto 1 que está acá en su texto, como está acá, el punto 2, el punto 3, el punto 4 y el PT, aquí es el PT, donde dice B es el PT y donde es A es el PC. ¿No ve? Está anotado acá, PC y PT. Yo debo medir los ángulos. A ver, con otro color, con este azulito. A ver, debo medir este angulito. Debo medir este angulito. Y finalmente el último, mirando hacia al PT, mido este angulazo. ¿No ve? ¿Qué es esto de acá? Esta es la sumatoria de toditos los ángulos que ahora se van a llamar G medios. Aquí está como G, yo lo que voy a hacer es poner acá un G medios y aquí le voy a poner igual un 2. Divido entre 2 ambos miembros, porque no cambia el valor. Entonces, G medios, esa es la idea. Y la sumatoria de G medios es aproximadamente igual a delta medios. Bueno, esto les enseño porque si ustedes están dirigiendo una obra o están supervisando una obra, ¿verdad? Llegan al proyecto, se prestan un cachito a la estación total y se el topógrafo que se las instale acá en el PC. Instálamela, por favor, en el PC la estación total. Gracias. El tipo es un capo, la va a instalar en 5 minutos, porque nosotros que no instalamos todos los días, ¿verdad? Perdemos práctica, ¿no? Perdemos práctica, ¿sí? Entonces, tardamos mucho en instalar. Entonces, el topógrafo la instala, la estación total, hacemos vista atrás, 180 graditos, ubicamos en 0, hacemos este calculito que vamos a hacer a continuación, que nos demora unos 10 minutitos, y luego disparamos estos puntos, ¿verdad? Vamos midiendo C', C, medimos estos angulitos, y en 15 minutos hemos verificado si la curva está bien replanteada o no.
Entonces, como director de obra, como supervisor de obra, les digo, es muy útil, porque reviso que esté todo bien y ok, me siento tranquilo. El trabajo puede continuar. No se olviden, el mayor error que se comete en carreteras es en curvas. Es en curvas. A veces también hay desvío de eje recto. Hemos visto desvíos de eje recto. Cuando la estación total está desconfigurada, hemos visto desvíos de eje y eso nos damos cuenta. Porque en realidad cuando hacemos el primer trabajo topográfico, antes de empezar, se colocan mojones. Entonces, recta, o sea, cerca al eje de la carretera, vamos a tener mojones, ¿sí? Mojoncitos de coordenadas. Necesitamos, cada kilómetro se van poniendo, ¿no? Y en base a estos mojoncitos, el topógrafo hace su replanteo general, va poniendo ejes. Entonces, si el topógrafo sabe, no va a haber mayor problema. Y bueno, hay casos y casos, ¿no? Yo me acuerdo en el proyecto acá cerquita, el que siempre cuento, Lacma Santibáñez, ese proyecto, no sé por qué tiene tantos problemas en un vaciado, ¿verdad? Yo fui como especialista en hormigones, no era de geometría, yo era especialista en hormigones, y cuando fui al vaciado, cuando estamos vaciando el peralte, pucha, ustedes ya saben de peralte, estamos vaciando el peralte que es inclinado, cuando la losa se vacía en peralte, el hormigón que viene muy fluido comienza a chorrear hacia adentro, toda la lechada de la vibración comienza a chorrear por el peralte, ¿no ve? Y no chorreaba nada, no chorreaba nada. Yo digo, ¿qué está pasando? Yo no veo tu peralte, ¿no? Y estábamos vaciando el hormigón y estaba avanzando. Y le digo, yo no veo que baje la lechada y lo veo malo tu peralte. ¿Con cuánto pendiente estás? Le pregunté al ingeniero especialista. Y me dice, aquí es 7%. Y mira, le digo, aquí no hay 7 ni por si acaso. Ahorita es tu revisión, has revisado tus peraltes antes de vaciar. No, me dice, pero mi topógrafo es bueno, es sabe. Entonces, a ver, veremos, le digo, revisa ahorita, pararemos un cachito el vaciado y para, porque estás perdiendo plata, ¿no? Pararon el vaciado y no había peralte. No había peralte, estaba un desastre la vía, un desastre. El topógrafo lo que había hecho era el bombeo, que era normal de 2%, simplemente lo había extendido. El 2% lo había extendido así. O sea, el peralte que tiene que ser de 7%, aquí, bueno, está dibujado exageradamente, pero era todo de 2%. Han tenido que demoler 80 metros de curva. Entonces yo lo llamé al topógrafo y le digo, oye viejo, ¿qué ha pasado? ¿En qué te has equivocado? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Y él me dijo, en realidad, yo no soy topógrafo, yo soy sastre. Casi me he desmayado. Yo, ¿qué? Sí, yo no soy topógrafo, es que mi primo se ha enfermado y me ha pedido que yo lo supla. Yo soy sastre, tengo mi sastrería allá en la avenida, no sé. Yo le digo, qué osado, ¿cómo has venido? Sí, es que mi primo me ha enseñado. Y se dan cuenta entonces, ese primo que estaba enfermo y mandó a su primo, que teóricamente sabía topografía, pero que era sastre, ha causado la demolición de 80 metros de hormigón lineales por 8 de ancho. Saquen sus cuentas cuánto realmente se ha perdido, ¿no? Por uno de estos pinches errorcitos, ¿ya? Bueno, entonces ya que hemos explicado esto, aquí está la tablita de replanteo, pero esta la voy a hacer a pulso porque no tengo el lapicito que tenía que traerme el cuatecito que está vendiendo. Así es que vamos a hacerla acá. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué está así? Ah, estoy compartiendo pantalla. Ahora sí. ¿Logran ver la pantalla?
No, ingeniero. Muy bien, ahora sí creo. Sí, que se ve ahora. Perfecto, vamos a hacer ahora la tablita de replanteo, ¿ya? Voy a explicar de nuevo. Esto trato de explicar lo más claramente posible para que no tenga ningún problema en campo, ¿ya? Entonces, voy a repetir la explicación. Aquí teníamos nuestras tangentes, aquí tenemos la curvita, ¿ya? Entonces decíamos, lo que hacemos nosotros es medir por cuerditas, es decir, nos hemos instalado acá en el PC y lo que hemos hecho es mirar atrás, al tramo recto, a la última estaca, y de esta estaca hemos medido acá 180 grados. Ahora hemos puesto en 0 grados en este punto, ¿verdad? Hemos puesto en 0 grados. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a calcular el primer G' medio, ahorita lo vamos a calcular, que me va a dar un valor chiquitito, por ejemplo, 1 grado 30 minutos, digamos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Yo mido ese gradito con 30 minutos y lo barro a partir de este punto, ¿sí? Y lo que voy a obtener es una ubicación hasta este punto de acá y esa línea que estoy midiendo así, acá, esto de acá, es 1 grado con 30 minutos. Es el primer G' medios. Y esto que estoy midiendo acá es C'. ¿Está bien? Luego voy a ubicar un punto por acá, ¿verdad? Ese punto medido va a ser C. Ah, he puesto prima de nuevo. C nomás, ¿no ve? Y el ángulo que mida es el ángulo que sale así. ¿Qué ángulo va a ser ese? Va a ser G' medios más G medios, que en este caso voy a sumar 1 grado 30, digamos, más el otro que sea G, no sé cuánto será, tal vez ya sea esto 3 grados 25 minutos. Y así, de esa manera voy sumando todos los angulitos que voy sacando y voy sacando acá, estos son los ángulos, ¿verdad? Y aquí son las cuerdas, aquí tengo la otra cuerda y finalmente la última cuerda. Y los ángulos van saliendo así, hasta llegar al último, que va a ser, lógicamente, como decíamos, es este de acá, y este angulito es igual a la sumatoria de todos los ángulos G medios. ¿Cuánto vale esto? Tendría que valer en nuestro caso muy cercano a 30 grados, porque me acuerdo que hemos puesto de delta, nuestro delta aquí era 60 grados. Entonces hemos dicho que esta sumatoria tiene que ser aproximadamente delta medios, ¿ya? Entonces esa es la metodología que, como ven, es muy sencillita. Entonces ahora veremos cómo se llena la planillita de campo, la planilla de replanteo topográfico. Entonces tenemos acá replanteo topográfico, método de deflexiones.
Vamos a poner acá la progresiva. Acá vamos a poner la cuerda de replanteo. Aquí vamos a poner el ángulo G medios. Aquí ponemos G medio acumulado. Y aquí vamos a poner observaciones de cualquier tipo, ¿ya? Entonces, acá tenemos la cuerda C. Acá tenemos el ángulo G medios. Y aquí vamos a poner G medios acumulado. Y aquí vamos a poner observaciones. Si hubiera alguna observación para colocar, ¿ya? Entonces, a ver, ¿qué datos necesito que me dicten ahorita? Primero necesito la coordenada o la progresiva del PC, por favor. Y la progresiva del PT, anotaremos aquí, después la voy a borrar. La progresiva del PC, díctenme, por favor. La longitud de curva también. Ya, por favor, díctenme del problema anterior de el PC 1.379.812. 1.379.812. Perfecto. Del PC, por favor, o digo del PT. El PT 1 más 463.588. Muy bien, la longitud de curva. $83,776. Muy bien, muchas gracias. Entonces vamos a comenzar a anotar acá. Voy a poner acá 1 más 379. Me ha quedado un poquito, voy a hacer un poco más allá para que pueda entrar bien. 1 más 379.812. Aquí la cuerda, lógicamente, empezamos con 0. Aquí el ángulo está en 0 grados, 0 minutos, 0 segundos. El acumulado igual, 0 grados, 0 minutos, 0 segundos. Observaciones podría poner de que este corresponde al PC. ¿No ve? Ahora viene la siguiente progresiva. ¿Cuál voy a poner? Esa es la pregunta crítica. Debo redondear al primer entero, ¿verdad? Al primer entero, y el primer entero está muy cerquita. Realmente está muy cerquita. Entonces voy a redondear al segundo entero. 390. 400. 410. 420. 430. 440. 450. 460 y la última
1 más 463 punto, me he ido chuequeando, 1 más 463.588, ¿ok? Tenía que ser 380, pero al 380 es muy chiquitita, son 20 centímetros, no tiene mucho sentido hacer una cuerda de ese valor. Ahora, las cuerdas, ¿de cuánto pueden ser? La cuerda C puede valer 5, puede valer 10 y puede valer 20. Eso según el tamaño de la curva, ¿no? Más de 20 usualmente no se utiliza, ¿ya? No se utiliza. Por eso en los exámenes traten ustedes de guardarse para el final el replanteo topográfico. Si es que se les pide replanteo topográfico, guárdenlo para el final porque es moroso, es largo y en realidad no vale tanto como para quedarse y tardar mucho tiempo en el replanteo. Como ven, es una cosa muy sencilla y mecánica, ¿no ven? Entonces no conviene quedarse aquí mucho tiempo, ¿ya? Guárdenlo para el final nomás este replanteo. Bueno, veremos las cuerdas entonces de cuánto van a ser y se hace restando la primera menos la segunda. La primera cuerda es de 10.188. La segunda cuerda ya es de 10, 10, 10, 10, y acá 3.588. Veremos la sumatoria, ¿cuánto me da? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80.188 más 3.588. La sumatoria me da 83.776. Muy bien. Quiere decir entonces que está bien, porque la sumatoria de cuerdas tiene que ser exactamente igual a la longitud de la curva. Entonces quiere decir que hemos hecho bien. Primer paso aprobado, ¿ok? Bueno, voy a borrar esto de acá para hacer acá los calculitos. Ya hemos utilizado estos datos. Entonces voy a hacer acá los calculitos. Vamos a poner un color negrito acá. Entonces, primero la fórmula general. G medios es igual a la cuerda por delta sobre 2 veces la longitud de curva. Esa es mi fórmula general. Entonces voy a anotar directamente los resultados. Si me equivoco, me corrigen, por favor. G' medios voy a anotar acá. G medios voy a anotar acá. Y G segunda medios voy a anotar acá. Voy a hacer en voz alta para que tengamos idea qué es lo que estoy haciendo. La cuerda en G' es de 10.188, ¿verdad? 10.188. Por delta, que es 60 grados, ¿ya? A ver, copiaremos acá todo por ser el primer ejercicio, ¿ya? Por ser el primer ejercicio voy a copiar todo para que no se me pierdan mis estudiantes. Entonces voy a copiar acá. La cuerda es de 10.188 por delta, que era 60 grados, sobre 2 veces la longitud de curva, que es 83.776. Con esto, G' medios me da dividido entre 2 por 83.776. Me corrigen si me equivoco. 3 grados, 38 minutos, 53.88 segundos. ¿Qué viene acá? 3 grados, 38
53.88. 3 grados, 38, 53.88. ¿Ok? Ahora voy a hacer G medios. En esto solo cambio la cuerda, que ahora la cuerda es de 10. 10 por 60 dividido entre 2 por 83.776 grados, 3 grados, 34 minutos, 51.52 segundos. Y finalmente, G segunda medios, que la cuerda es más pequeñita, 3.588 por 60 dividido entre 2 por 83.776. Tenemos 1 grado, 17 minutos, 5.48 segundos. Entonces anotaremos acá. Clarito será, si la sumatoria no me da, es que me he equivocado y tengo que ir atrás a ver en qué me he equivocado. Esa es la parte buena de esto que me avisa. 3 grados, 34 minutos, 51.52 segundos, que se repite acá. Se repiten toditos estos, menos en el último, que es 1 grado, 17 minutos, 5.48 segundos. Entonces ahora vamos a sumar. Siete grados 13, 45.4. 10 grados 48, 36.92. 14 grados 23, 28.44. 17, 58, 19.96. 21, 33, 11.48. 25, 8, 3. 28, 42, 54.52. Y finalmente a este le sumamos el último delta, o el último G medios, perdón, que es de 1 grado, 17 minutos, 5.48 segundos, y me da 30 grados. Este punto corresponde al PT, y este valor es exactamente igual a delta medios. No ha variado nada, podía haber variado con segundos, puede variar segundos por redondeos, ¿no? Pero básicamente ese es el método de replanteo mucho más sencillo, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda tal vez? La pregunta sería, ¿qué hago yo si la curva es demasiado grande? Esta curva, no se olviden, es para, más bien este método, perdón, es para curvas más pequeñas. Es una curva en la cual yo pueda hacer una visual desde la estación total o el teodolito hasta el punto de acá. Yo tengo que tener la posibilidad visual. Yo tengo que tener la posibilidad de ver de este punto a este de acá. En dos sentidos. Primer sentido, que no tenga algún obstáculo. Y el segundo sentido, de que la visual del teodolito me dé para poder ver hasta este punto.
Entonces, un teodolito para esta visual no se recomienda usar mayor a 100 metros, ¿verdad? El, el semestre pasado, el anterior, ¿no? El 2019, hicimos la prueba en topografía y vimos que en realidad con total precisión se puede leer, se puede ver la mira hasta 72 metros, pero aquí no vamos a leer la mira, solo vamos a ver a la baliza que esté pegada en el suelo o a un prisma que esté ahí colocado, nada más. Y se puede ver hasta 100 metros un teodolito, tal vez un poco más. Pero en realidad no tienen por qué complicarse la vida llegando hasta el final. O sea, en realidad lo que ustedes tendrían que hacer es verificar que el topógrafo, por lo menos, hasta donde se pueda ver la mitad de la curva, tal vez un poco menos, no importa, con tal de ver unos 5 puntos o 6 puntos de la curva que estén bien ubicados, que el topógrafo ha colocado bien los primeros 5 puntos de la curva, pues ya está bien, ya asumimos que el resto de la curva está bien, no hay necesidad de hacer todita la curva, ¿verdad? Entonces calculamos sí nosotros todita la curva, pero verificamos por visual, por tiempo, por lo que ustedes quieran, visualizamos unos 5 puntos y estamos ya contentos, ¿verdad? Pero lo importante es hacerlo, jóvenes, lo importante es hacerlo. Cuando vayan a campo, tienen que hacerlo. El día que ustedes verifiquen una curvita, el topógrafo va a saber que nunca se puede equivocar. Pueden llegar al día siguiente y decirle, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido? Bien, ingeniero, si quiere revise, ¿no ve? Ustedes saben que el topógrafo va a tomar doble cuidado porque sabe que ustedes le van a revisar. Entonces, no les revisan todos los días, les revisan aleatoriamente, ¿verdad? Porque no tenemos a veces todo el tiempo para estar revisando topografía y a veces esa es la causa de abandonar las revisiones y cuando menos pensemos aparecen los errores, ¿ya? Entonces revisaremos aleatoriamente, llegamos un día lunes, revisamos, la siguiente semana tal vez un jueves y así, pero lo tenemos controlado al topógrafo que sepa que algún ratito le vamos a caer y le vamos a revisar su trabajo, ¿ya? Muy bien, ¿alguna pregunta tal vez hasta acá? Bueno, parece que no hay preguntas, entonces continuamos. Bueno, esta es la tablita que acabamos de llenar. Acá no había puesto la parte de observaciones. En realidad no hay muchas observaciones, pero a veces sí una roca presente, un árbol, sectores para demolición. El topógrafo puede poner, haciendo el replanteo, puede indicar que hay un sector con roca para demoler. Nos puede avisar en observaciones muchos detalles. Tal vez un árbol muy grande, tal vez algún error, tal vez hay una casa, ¿no? Entonces, y vemos algunos problemas. Bueno, para concluir la clase vamos a ver algunas diapositivas más de este replanteo y ustedes tienen que investigar otro método. Aquí, por ejemplo, vemos qué pasa cuando hay un obstáculo. Aquí hay una casa, esta es una curva grandota, esta es una curva gigante y bordea una casa. Entonces, este método no aplica, o sí aplica, pero hay que hacer un movimiento, hay que hacer un cálculo adicional. Esto yo no pregunto en pregrado. Estas diapositivas son las mismas que tenemos nosotros en posgrado, ¿no? Entonces, los que hagan posgrado conmigo, pues van a ver las mismas y yo enseño prácticamente lo mismo, ¿no? O sea, ¿qué más podría enseñarles? Tal vez complicarles un poquitito más, o sea, decirles, por ejemplo, que acá tenemos un ángulo tita, ¿verdad? Entre la visual del punto A a C, se forma el ángulo tita. Mirando a un punto D, se forma el ángulo A. Y mirando hasta el PT, se forma un ángulo B. Entonces, esto me sirve para poder hacer un cambio de estación. En caso de que yo no pueda mirar directamente de A hasta D, ¿verdad? Lo que se hace es se va a este punto y mirando de C hasta D, se repite el ángulo A. Se repite el ángulo A. ¿Verdad? Y la tangente en C repite el ángulo tita. ¿Verdad? Acá, cuando vengamos al punto D a hacer estación,
si es que necesitamos. Aquí se repite tita, aquí se repite A, aquí se repite B. Y acá la sumatoria de estos, más bien, este valor de ángulo es la sumatoria de tita más A. Esto es muy interesante y muy importante y me sirve para poder hacer replanteos cuando tengo algún conflicto. Fíjense que no todo es fácil. El topógrafo va a tener conflictos de replanteo, con seguridad que sí va a tener. Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado con esto. Repito, yo no pregunto estas cosas en pregrado, pregunto sí en posgrado, ¿verdad? Que ya ustedes ya van a saber, ya llegan conociendo a la mayoría. Este método de replanteo por ordenadas es el que muchos de mis estudiantes hacen como segundo método. Pueden utilizarlo, no hay problema, es un método muy sencillito que toma un punto X y un punto Y, ¿verdad? Se mide un punto X, se mide un punto Y, un valor más bien, y se marca el punto. Aquí vemos, ¿no? Se toma una referencia que puede ser el punto A y de ahí medimos a la izquierda unos valores y hacia abajo otros valores, ¿verdad? Medimos unas distancias y hacia abajo, ¿sí? Todo eso se puede calcular, ustedes pueden revisar en cualquier librito, ahí tenemos los valores, ¿sí? Entonces este método es de replanteo por ordenadas, ¿ya? Cuando el PI es inaccesible, este método no corresponde utilizar porque este método a veces sale con datos desde el PI. Con curvas chiquititas no hay problema, yo puedo tomar acá el PI y sacamos este valor que es la primera, la externa, ¿verdad? Y de aquí también podemos sacar otros valores, empezando del PI comenzamos a sacar otros valores hacia diferentes puntos hasta llegar al PC. Es un modelo de trabajo muy complejo, muy antiguo, muy antipático. Pueden usarlo como parte teórica o pueden investigar otro al que ustedes gusten, ¿ya? Dice, cuando es inaccesible el PI, trazamos una línea de N hasta D y de aquí hacemos las mediciones hacia la curva, ¿no? Un cálculo un poquito antipático, ¿sí? De verdad que sí. Pero está acá para conocer. En caso de que no tengamos teodolito, pues podemos verificar por este método, porque a veces no existe teodolito en la obra y es real a menos que tengamos nosotros. Llegamos a supervisar y la obra ya está, y esta curva ya está cortada, ya está perfilada por el equipo y quiero ver si está bien hecha y le digo, bueno, traiga la estación total. Y dice, no, pues ingeniero, la estación total está a 1 kilómetro de aquí, el topógrafo ya está replanteando lo que mañana va a cortar el tractor, ¿no? No puede volver, no tenemos tiempo. Entonces aplicamos este método por muy poco práctico, bastante antiguo, pero utilizado. ¿Ya? Y bueno, aquí vemos otros tipos de curva como habíamos presentado, ¿verdad? Aquí tenemos la curva simple, aquí tenemos la curva compuesta y aquí tenemos la curva inversa o reversa. El día lunes vamos a llevar, yo creo, un poco de teoría. Y próximo jueves vamos a continuar con curvitas. No tenemos ahorita tanto apuro de darles todito los formatos de curva. Entonces lo que pueden estar haciendo hasta el próximo día jueves es completar las curvas que tienen en su proyecto, hojas de cálculo. Háganse revisar sus hojitas de cálculo con los auxiliares, por favor, para que vean el formato, ¿no? Porque a veces se equivocan un poquito en el formato. ¿Ya? Bueno, y aquí vamos a quedar. Tipos de curvas más complejas las vamos a ir viendo después. Muy bien, preguntas y dudas hasta acá. Muy bien, si no hay preguntas, les agradezco a todos su presencia. Comiencen a trabajar, por favor, en sus curvitas. No se olviden que cada curva tiene que traer 2 replanteos. El método de deflexiones, que es el que les acabo de enseñar, ese es el único que pido en exámenes, no pido otro. Y el segundo método es uno que ustedes tienen que investigar de cualquier libro, el método que ustedes quieran, o si no, el método que les acabo de explicar de ordenadas, ¿no? Entonces, cualquiera de los métodos. Un abrazo para todos, cuídense mucho, gracias por haber participado en la clase de hoy y nos vemos el día
lunes. Ingeniero, ¿Sí? buenos días. Primeramente, soy estudiante de PETAN y quería ver si nos puedes revisar el avance del proyecto. Creo que este no es ¿Qué haces aquí vos? ¿Cómo eres del PETAN? ¿Qué haces aquí? ¿Cómo has entrado? Sí, un compañero me pasó el link. ¿Y no era más fácil que me escribas al chat que tenemos con PETAN? Sí, ingeniero, como no nos podíamos comunicar, por ese motivo estamos por acá. Chica, como si me estuviera escondiendo, Wilson, realmente creo que no es la forma. Has optado de la peor manera posible entrar a un curso, a tocar un tema que que no compete acá. Tenemos un chat con los del PETAN, donde me mandan sus cosas y no lo sé, realmente creo que la actitud que han tomado este semestre los del PETAN, lo único que amerita es que renuncie y ustedes se las arreglen por su cuenta. No me gusta la forma de actuar que han tenido este semestre los chicos del PETAN. Me han presentado trabajos malos, perfiles malos, me han presentado cosas copiadas, realmente un desastre, de verdad, un verdadero desastre. Y ahora entras aquí a mi clase a pedirme revisión del PETAN. Por favor, comunícate con CEMID, voy a hablar con él hoy día para renunciar a esta tutoría de PETAN, ¿ya? Un abrazo para todos, que tengan un lindo fin de semana. Chao muchachos, cuídense mucho. Hasta luego, Inge, muchas gracias.